Unidos hay cientos de detenidos por las protestas contra las redadas migratorias, mientras el presidente Trump los amenaza con mucho tiempo en la cárcel. Analizamos la política migratoria y el control de las protestas del presidente Trump. Un avión con 242 pasajeros rumbo a Londres estrella en la India. El Papa León XIV ora por el alma de las víctimas y envía condolencias a las familias. La Iglesia en Colombia convoca una procesión por la paz en la próxima fiesta del Corpus Christi, luego de los recientes atentados terroristas en cadena y el ataque a un precandidato a la presidencia. El Papa León nombra al primer obispo en China de su pontificado. Es la primera designación que parte de la Santa Sede ratificada por el gobierno comunista. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos. En EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias en el día 6 de protesta por las redadas migratorias en Los Ángeles, con alrededor de 300 detenidos y disturbios en otros estados. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este miércoles las acusaciones de haber incentivado las manifestaciones. Por su parte, los obispos mexicanos expresaron al gobierno de Trump que es necesario distinguir que no todos los migrantes indocumentados son delincuentes. Veamos las reacciones desde la Casa Blanca. En la base Andrews, el presidente Donald Trump dice a los periodistas que quiere salvar Los Ángeles. Solo quiero ver la paz. Si hay paz, nos vamos. Si no, nos quedaremos allí hasta que haya paz. Se está deteniendo a mucha gente, a los alborotadores, o como quieran llamarlos. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Y en la sala de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt responde a muchas preguntas sobre las protestas. Quiere que los californianos respetuosos con la ley puedan llevar a sus hijos al colegio y poder ir a trabajar sin ver esta violencia en las calles. Eso es lo que espera el presidente y por eso ha tomado esta medida. La policía de Los Ángeles aplica rápidamente el toque de queda en el centro de la ciudad y realiza detenciones momentos después de su entrada en vigor. El gobernador demócrata Gavin Newsom acusa al presidente Trump de desplegar una red militar en la segunda ciudad más grande del país, usando cada vez más a los militares. El gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades, las está traumatizando, y ese parece ser el objetivo. El gobernador Newsom también afirma que la democracia está siendo atacada. Lo que más desea Donald Trump es vuestra lealtad y silencio para ser cómplices en este momento. No cedan. En los últimos días, el presidente Trump ordenó el despliegue de casi 5.000 soldados en Los Ángeles. La secretaria de prensa defendió las medidas del presidente. Pero el presidente Trump nunca permitirá que la ley de la calle prevalezca en Estados Unidos. El deber básico del gobierno es preservar la ley y el orden. La policía de Los Ángeles realizó numerosas detenciones, incluidas 67 personas detenidas por tomar una autopista. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia local en el 5º día de protestas y dijo que el toque de queda se aplicará desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Considera que esto durará varios días. Y cuando se empieza a desplegar tropas federalizadas tras estas redadas, se produce una escalada drástica y caótica totalmente innecesaria. Siguen las protestas en diversas partes de Estados Unidos y sobre todo comenzando en Los Ángeles, donde las autoridades locales de otro partido, al del presidente Trump, han decidido tomar medidas justamente de toque de queda, por ejemplo, para contener los daños que generalmente sufre la población por parte de vándalos en este tipo de manifestaciones. Para saber más al respecto de cómo está la situación, estamos con Alberto Fernández. Él es un analista político que nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Gracias. Pues ponos al día, Alberto, de cómo está la situación de las protestas. Bueno, es complicado porque no solamente, claro, hay el gran enfoque sobre lo que está ocurriendo en Los Ángeles, pero hay, como has comentado, manifestaciones en otras ciudades. Inclusive vamos a ver más manifestaciones este próximo sábado, que es el cumpleaños del presidente Trump, y grupos de izquierda, de extrema izquierda, han, parece, organizado una ola de manifestaciones al nivel nacional, claro, principalmente en las ciudades. Lo que estamos hablando, lo que está ocurriendo es un asunto urbano, dentro del casco urbano de algunos lugares de Estados Unidos. Lo que vemos claro es que grupos de diferentes ideologías políticas aprovechan este tipo de descontento para impulsar sus agendas, y las agendas, claro, hay que controlarlas de alguna manera cuando resultan en daños tan considerables para personas que simplemente quieren vivir su vida y trabajar en esos mismos lugares.
Así es, todos sabemos que la mayoría abrumadora de los manifestantes están haciendo eso, están protestando pacíficamente, políticamente, tienen un caso, un punto de vista que es honrado y es respetable. Todos entendemos eso, pero hay dos cosas, claro, hay provocadores que tienen un punto de vista político, extremistas de izquierda, extrema izquierda, y también hay, como ocurre en cualquier lugar, en cualquier tipo de grupo de personas criminales, aprovechando de la incertidumbre, del caos para robar o hacer lo que quieren hacer. Eso ocurre en cualquier tipo de país, no es nada solamente en Los Ángeles, es una realidad del ser humano que aprovecha ese tipo de situación. ¿Qué decir de las medidas que tomó el presidente Trump? Justamente él alega para evitar que escale a daños como los que se han dado en otras ocasiones de gran destrucción, su decisión de llamar a la Guardia Nacional y también de llamar a los Marines, por ejemplo, en Los Ángeles. ¿Cómo evalúa eso? Bueno, claro, debemos señalar que lo que ha hecho el presidente Trump en sus redadas es dos cosas que a veces la gente no quiere oír. Son sumamente legales lo que está haciendo, y si vemos las encuestas es algo popular. O sea, hoy en día, si seguimos las encuestas en Estados Unidos, la mayoría del pueblo norteamericano, de los ciudadanos en las encuestas, apoyan la política del presidente Trump en el asunto de la migración. Ahora, eso pudiera cambiar si hay algún tipo de derramamiento de sangre, algún tipo de choque, pero hoy en día es legal y popular. Pero claro, la pregunta es, bien, estás haciendo esto, hay estas redadas, pero ¿cómo salimos de la falta de control, la falta del orden? Porque eso es lo que el ciudadano, sea inmigrante o no inmigrante, quiere ver en Estados Unidos. Quiere ver orden, ley, paz social. Y entonces, el presidente Trump, aunque reconocemos que lo que está haciendo es completamente legal y en cierto sentido popular, también tiene que haber alguna forma de salir de esto, ¿verdad? De haber una forma de buscar de nuevo la paz social. Ciertamente heredó de su predecesor un gran problema, varios grandes problemas, entre ellos 14 millones de inmigrantes ilegales durante los 4 años del presidente Biden. Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y esta tarde, un avión con 242 pasajeros con destino a Londres se estrelló en Ahmedabad, al noreste de India. Muchos cuerpos carbonizados yacían en el terreno y hasta el cierre de este noticiero hay un sobreviviente, reporta la policía BBC. El avión cayó en la zona residencial de Meghalli Nagar, apenas 5 minutos después de despegar. Se investigan las causas del accidente. Según Associated Press, el avión cayó sobre una residencia de una facultad de medicina, dejando algunos heridos. Air India afirmó que en la nave había 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Desde el Vaticano, el Papa León expresó su profunda tristeza por la tragedia, elevó súplicas por el alma de los fallecidos, su pésame a las familias y oraciones por los rescatistas. Escuchemos al ministro de Aviación sobre los hechos. Nuestra máxima prioridad es rescatar a tantas personas como podamos y prestar nuestros servicios. El avión estaba dando un mensaje de que necesitaba ayuda por una emergencia, algo así. Hubo algún mensaje, pero tengamos paciencia. Llevamos nuestra atención hacia Colombia, agitada por una serie de atentados en el suroeste tras el mortal ataque contra un precandidato a la presidencia esta semana. Ampliamos la información. Restos de motos bomba que detonaron terroristas cerca de la estación de policía de Los Mangos en Cali el martes último. Son parte de 24 ataques simultáneos en Cauca, Cali, Jamundí, Buenaventura y Palmira. Bueno, el corregimiento de Potrerito, fuera del perímetro de la subestación de policía que se encuentra allá, se deja un vehículo que activan, se presentan 3 heridos, ninguno de gravedad hasta el momento según lo que nos han informado.
Al menos 7 muertos y 30 heridos graves por armas de fuego, coches bomba y drones, según las autoridades. El caso de la estación Los Mangos lo estamos analizando con detalle, puesto que una persona que se desplaza en una motocicleta aumenta la velocidad y una vez logra pasar los controles que nosotros tenemos en los alrededores, esta hace explosión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que detrás de los atentados estaría el llamado Estado Mayor Central, grupo disidente de la guerrilla narcoterrorista de las FARC, liderado por alias Iván Mordisco. Los disidentes son exguerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en el 2016 con el gobierno. Los ataques terroristas se producen pocos días después de que Miguel Uribe, candidato presidencial católico, recibiera un disparo durante un mitin en Bogotá por parte de un joven sicario. Mientras, Uribe muestra signos leves de mejoría según el reciente parte médico de la clínica Fundación Santa Fe. En un videomensaje, el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, pidió esta semana poner fin a toda escalada de violencia en Colombia. Como pastor y arzobispo, les pido que cesen de una vez por todas los actos violentos, que acojamos el mensaje del resucitado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El prelado convocó a una gran procesión por la paz durante la solemnidad de Corpus Christi el 22 de junio. Y al sur de Gaza fueron recuperados los cuerpos de 2 rehenes fallecidos durante la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Uno de ellos es identificado como Yair Yaakov, de 59 años de edad. Fue asesinado por Hamas en su casa en el ataque del 2023. Los terroristas se llevaron los restos a Gaza, según los militares israelíes. El nombre del otro cautivo, cuyo cadáver también fue recuperado, no fue difundido a pedido de la familia, según la prensa internacional. A 53 llega el número de rehenes aún en manos de los terroristas, mientras sigue la ofensiva israelí tras ellos en la franja. El Papa León XIV nombró a un nuevo obispo en China, el primero en su pontificado. Fue en el marco del acuerdo entre el Vaticano y ese país. Las autoridades civiles reconocieron el nombramiento de Monseñor Giuseppe Lin Yuntan, nuevo obispo auxiliar de Fuzhou, en la provincia de Fujian, realizado por León XIV el 5 de junio último, informó la prensa oficial vaticana el miércoles último. Lo habitual es que el gobierno comunista proponga nombres, pero esta vez fue el Vaticano quien dio el primer paso con la aceptación de China. Hacemos una pausa y al volver. Un atleta paralímpico colombiano participante en el próximo jubileo del deporte en Roma comparte con EWTN Noticias su inspirador testimonio. Además, en Perú las autoridades se comprometen a trabajar junto a la iglesia para levantar una basílica en el lugar del milagro eucarístico, cuya aprobación planteó León XIV en sus años de obispo. Será parte de Ruta del Papa o circuito de visitas a los lugares donde León XIV ejerció su misión. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Semana deportistas de todas partes del mundo se reúnen en Roma para el jubileo del deporte. El Papa León XIV presta mucha atención al valor educativo del deporte. Uno de los atletas que cruzarán la Puerta Santa como parte de los acontecimientos de la celebración es el colombiano Amelio Castro. Nuestra corresponsal Paola Arriaza recogió su inspirador testimonio. Veamos. Amelio Castro, eres colaborador de Atlética Vaticana, eres atleta paraolímpico de esgrima y colombiano también. ¿Cómo llegaste a Roma? Bueno, yo creo que todo parte del accidente, porque cuando tuve el accidente hubo un confronto, ¿no? Tuve que confrontarme mucho con mi realidad, con mi vida, porque yo seguía ciertas cosas que luego me di cuenta que no era lo que me gustaría, por ejemplo, en un momento como el que me tocó afrontar, ¿no? Como de pronto estar cerca a la muerte. Eso me llevó a cuestionarme mucho y entonces ahí me di cuenta de que quizás no me gustaría, ¿no? La forma como la gente me recordaría si me hubiese muerto. Entonces eso hizo que empezara a trabajar por lo que me gustaría que la gente recordara. Y creo que eso me llevó, o sea, el hecho de contar mi historia, de poder hacer cosas que pudieran inspirar a las personas. Yo creo que es todo eso. ¿Qué sucedió en el accidente, Amelio? El accidente el 6 de noviembre del 2012, íbamos en un carro con los compañeros y pues creo que el principal factor fue lo que se dice mucho, ¿no? Pero que cuando uno está joven lo cree poco, no mezclar alcohol con gasolina y eso fue, creo, un error fatal que cometimos. Yo no iba manejando, manejaba Gustavo, un compañero, pero sí, el factor principal fue eso, de que él estaba embriagado y entonces el exceso de velocidad hizo que
sucediera ese terrible accidente, que hoy yo incluso llamo un maravilloso accidente, porque fue eso, ¿no? Todo ese proceso lo que ha ido construyendo mi carácter. Y las consecuencias fueron grandes, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo sobre tu salud? Bueno, íbamos 6 en la camioneta, debo primero dejar en claridad, pero el único afectado fui yo. Y más que yo ver consecuencias graves, yo digo que son procesos de Dios, ¿no? Ahora, porque incluso tuvieron que pasar 7 años para entenderlo. Pero creo que son procesos de Dios, porque después de que empecé a aceptar y a entenderlo, creo que ha sido maravilloso, porque esto me ha llevado a encontrar un propósito en la vida. Sí, o sea, perdí el trauma raquimedular, me impidió la movilidad de las piernas, y por mucho tiempo estuve detrás de me voy a parar, quiero caminar, pero ya luego empecé a entender que incluso en la silla podría seguir avanzando, podía seguir creciendo, porque también miraba de que mientras yo me preocupaba por crecer, por mejorar en el tema de la terapia, en la vida no me esperaba, porque yo siempre digo, el tiempo no espera a nadie. Entonces eso me hizo motivarme y dejar de ver esto como una consecuencia fatal y más verlo como una oportunidad de ver la vida de otro modo. Por tanto, considero que es un privilegio. Creo también que debo agradecer eso, porque eso me permitió, en medio de la soledad, logré encontrar la fe. Y ese ha sido un pilar fundamental, porque ahí empecé a profundizar un poco en la fe en Dios y creo que la gracia de Dios no me ha dejado. Conocí el deporte que ya empezó a devolverme, ¿no? Los sueños, la esperanza. Bueno, ya tenía mucha esperanza, pero eso sí me devolvió las ganas de vivir, las ganas de todo, porque ahí empecé a ver que podría ser un ciudadano que todavía podría aportar mucho. Y ahí estamos, trabajando y luchando por hacer realidad todos esos propósitos. Yo creo que las cosas que he logrado yo, porque de pronto para mí son pocas, porque al final yo las alcanzo y sé que es la gracia de Dios la que me permite alcanzarlas y no es tan difícil. Pero soy consciente también que si no fuese por la gracia de Dios, nada de esto sería posible. ¿Recuerdas el momento en el que nació esta pasión por el esgrima? Bueno, la pasión por la esgrima ha sido un proceso constante. También creo que he hecho yo mi parte, ¿no? Porque yo digo de que Dios te da una posibilidad, te ayuda, pero tú debes ayudarte también. Entonces, creo que la pasión ha sido... Bueno, primero yo le pedí a Dios un deporte donde pudiera obtener resultados. Una vez llegué a la esgrima y en mi primera competencia obtuve resultados. Logré ganarle a una persona que venía realizando la esgrima por mucho tiempo. Le gané, luego fui a mi primera competencia nacional, gané medalla de plata. La pasión nació igual porque es un deporte de combate y creo que esto me permitía como luchar, ¿no? Y esa lucha constante me permitía como sacar a flote eso que ya tenía, ¿no? De estar siempre luchando, superando obstáculos. Los atletas paralímpicos tienen esta dificultad verdaderamente añadida, ¿no? A un atleta que no tiene una discapacidad. ¿Tú piensas que es así? Bueno, en realidad yo soy muy fan de los Juegos Paralímpicos, más que los Juegos Olímpicos. Porque sí, sabemos que los Juegos Olímpicos es una competencia en donde todos los atletas tratan de dar su máximo, pero luego llegamos a los Juegos Paralímpicos, donde sucede igual, todos los atletas paralímpicos van a dar su máximo y dan su máximo, pero tienen la dificultad de la salud. Entonces creo que es un esfuerzo doble, ¿no? Porque primero tienen que combatir contra su propio cuerpo y ya luego ir a combatir contra el deporte en específico que se realiza. Por tanto, nosotros admiramos mucho a los olímpicos, pero luego están los superhumanos que terminamos siendo los paralímpicos. ¿Y por qué piensas que en este jubileo del deporte es tan importante también enfocarnos en los atletas paralímpicos? Porque un atleta paralímpico te da eso, ¿no? Esperanza. Pero luego encontramos atletas paralímpicos, personas que sin importar su situación de salud, sin importar su condición física, van siempre hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos era muy curioso para mí que habían chicos que no tenían las manos ni los pies y entonces con la boca lograban manejar la silla eléctrica, pero iban con una medalla en el cuello. Y entonces todo eso a mí me llenaba como de esperanza. Si él lo logró, yo lo puedo lograr. Entonces creo que eso incluso pueden transmitir los atletas paralímpicos en un evento como este, tan importante como este, el jubileo. Ambelio Castro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y también a todas las personas que nos escuchan, porque es gracias a ellos que todo esto es posible. Nos vamos al norte del Perú, Chiclayo, la tierra donde el Papa León XIV ejerció gran parte de su misión antes de ser elegido pontífice, para contarles que el gobierno regional de Lambayeque viene impulsando el proyecto turístico La Ruta del Papa León XIV para que los turistas puedan conocer los lugares que nuestro Santo Padre recorrió.
Estamos en conexión con Jorge Pérez, gobernador regional de Lambayeque, para darnos más detalles sobre los avances, metas y visión de esta propuesta. Jorge Pérez, bienvenido a EWTN Noticias. Coméntenos, por favor, cómo es que surge la ruta del Papa León XIV. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, es una iniciativa turística religiosa, Natalie. Sobre ello tenemos ahorita la iglesia catedral, que es donde ofrecía las misas nuestro exobispo Robert Prevost. Empezamos en la iglesia Santa María Catedral, que además tiene un dato histórico, ¿no? Es una iglesia que tiene mucha historia dentro de su propia construcción, pero el valor que ahora tiene es que ahí trabajó, ahí es donde concentraba prácticamente toda la parte eucarística, el trabajo religioso, nuestro obispo Robert Prevost, hoy León XIV. De ahí pasamos al Palacio Municipal y vamos al Santuario Virgen de la Paz, que está también aquí en Chiclayo. Es un claustro, está muy cerca, en realidad apenas unos 10 minutos del centro de Chiclayo. Luego vamos a Pimentel, donde es un lugar también turístico, y vamos a visitar en Moncefú la iglesia San Pedro, que es una iglesia que alberga el señor cautivo de Moncefú, muy importante para la feligresía de la diócesis de Chiclayo. Después la iglesia Santa María Magdalena de la ciudad de Eten, donde además también nuestro Santo Padre, hoy León XIV, trabajó y luchó justamente porque ahí tengamos al Divino Niño, al Divino Niño de Eten, que ha significado aproximadamente unos 200, 300 años de historia. En la ruta 2, que vendría a ser el día 2, iniciamos nuevamente en la iglesia catedral, Santa María, va a la Basílica San Antonio, que está a pocos pasos, a pocos metros, y de ahí vamos a conocer algo de la cultura de Lambayeque, como es Zipán. También en la ruta 3 tenemos básicamente la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, una iglesia muy antigua, tiene aproximadamente 400 años ya, el santuario histórico Bosque de Pomac, la iglesia de Íllimo, que justamente es donde Robert Prevost sale en la época del Yacu con su vestimenta y sus botas de jeve. Ese es Íllimo, justamente porque fue abatido por los fenómenos de la naturaleza. Después pasamos al complejo arqueológico de Tucumé. En el día 4 empezamos nuevamente en la Catedral Santa María, va a la iglesia San Pablo de Pacora, al santuario de la Santísima Cruz de Motupe. En realidad, Motupe representa aproximadamente año a año unas 100.000 visitas por año. Es realmente bien visitada y esto es una cruz milagrosa que data de 1868. También dentro de ello se considera la cruz de Chalpón de Olmos. Y con ello prácticamente tenemos nosotros los 4 días donde recorremos 21 puntos estratégicos que están directamente relacionados a la religiosidad, a la cultura y obviamente también mucha cultura culinaria aquí en Chiclayo, en Lambayeque. Gobernador, también por otro lado, hace unos días también se dio a conocer que están impulsando lo que es la construcción, que usted también lo ha mencionado como un punto de la ruta de la Basílica del Santuario del Divino Niño, y que esta se piensa también construir mediante la modalidad de obra por impuestos. ¿Nos podría explicar cómo se hará esto? Mire, primero estamos en el saneamiento físico legal del terreno. Ese terreno tiene aproximadamente 11 hectáreas. 10 hectáreas están totalmente liberadas. Sobre ello vamos a ir avanzando, pero hay una hectárea que es donde justamente estaba la iglesia, donde estaba esta capilla y que lamentablemente por el tiempo pues eso ya fue destruido y ha quedado como resto arqueológico. Esos restos arqueológicos lo vamos a llevar juntamente con el Ministerio de Cultura para poder hacer todos los tratamientos necesarios, pero sobre las 10 hectáreas ahí hacer la basílica del Divino Niño del Milagro en Eten. Y justo, gobernador, que se está hablando de esta construcción del Santuario Eucarístico del Divino Niño, pero en el lugar también donde se produjo el milagro hay un grupo vecinal llamado Comité Multisectorial, si no me equivoco, que dice ser propietario de este lugar. Sabemos que hay 2 procesos también judiciales sobre esto. ¿Cómo se piensa en todo caso solucionar esta situación, ya que en ese sentido no se podría construir ahí el santuario, o cuál es la solución?
Bien, como le repito, ese problema está en 1 hectárea de las 11 hectáreas. Hay 10 hectáreas que están liberadas. Sobre las 10 hectáreas vamos a empezar rápidamente a hacer el santuario. Pero esa hectárea que es la parte patrimonial, porque eso está en cultura y es bien difícil de que un ser humano, un ciudadano civil, se enajene esos bienes. En realidad eso por las puras están haciendo un gasto innecesario. Los hermanos entendemos de repente su posición, pero hay otros lugares. Eten es muy grande, ellos pueden hacer una réplica de lo que ellos quieren trabajar en cualquier lugar, pero esto es un lugar de peregrinación exclusivamente para cristianos y exclusivamente para los de fe, no para los que distorsionan, los que hacen daño. Este terreno es del Estado y vamos a trabajar conjuntamente con la Iglesia Católica para sacar adelante este monumento, que es muy importante porque ratifica la fe, la esperanza, el amor y la unión de la humanidad justamente, y los pocos hitos que tenemos aquí en la región Lambayeque y en la diócesis de Chiclayo para poder mostrarlo al mundo. Así es, gobernador Jorge Pérez, gracias por su tiempo para la entrevista y estamos atentos a lo que se viene. Gracias a usted, muchas gracias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.